Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Luz Arcana. Salud mental y espiritual con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Om Radio. Tenemos un súper tema, así que antes de empezar, recuerden, siempre yo los animo y les pido y los presiono a compartir este link porque se va a poner muy bueno este tema. Realmente es un tema que ya hemos abordado un poquitillo en otros pequeños programas, pero en este día ya le vamos a dar como formalidad, ya le vamos a dar su propio programa porque es un tema que a todos nos importa o que nos debería de importar porque nos abre el panorama bastante. Y también porque es algo que está en tendencia y ahorita vamos a explicar qué es, pero antes ya saben que yo siempre soy tramposita. No les voy a decir qué tema es porque los invito a darle like, suscribir, picarle, pucharle y todo lo que quieran, como ustedes le llamen, a nuestras redes sociales que es @LuzArcanaMX, @Linaje Mágico, @RotterAdler8, @OmRadioMX y por supuesto que visiten nuestras páginas web que es www.luzarcana.mx, www.omradio.com.mx y pues también recordar que en este momento es justo preciso para que ustedes compartan este link y no se pierdan nada de este fabuloso tema, el cual ahora sí ya voy a decir, tarán, es las terapias a distancia. ¿Y por qué estoy mencionando terapias a distancia? Vamos a estar hablando justo de todo lo que ustedes, incluso vamos a estar contestando preguntas, todo lo que se está diciendo de si es efectivo o no es efectivo, de qué se tratan, cómo se hacen. Vamos a tratar de abordar lo más posible y si no hacemos una segunda parte, pero realmente este tema yo creo que les importa porque es ahorita lo de hoy. Así es. Si eres terapeuta, seguramente te importa. Si eres, si has sentido como la necesidad de acercarte a un proceso terapéutico de cualquier tipo, por eso interrumpí un poco, pero de cualquier tipo de terapia, seguramente te importa. Entonces aquí vamos a ver si sirve, si no sirve, para qué funciona, qué cosas sí sirven, porque también eso es muy importante. En qué situación puede ser muy útil y en qué situación a lo mejor no es tan útil, aunque ya vamos a ver algunas cosas que son inimaginables, ¿no? O eran inimaginables hace unos años, pero ahora con el avance tecnológico, etcétera, estamos descubriendo que cada vez vamos mucho más adelante y hacemos cosas increíbles. Entonces, pues es lo que vamos a estar platicando hasta el día de hoy. Si tienes tu experiencia con algún tipo de terapia, si en algún momento o tú eres terapeuta y das terapia a distancia, etcétera, pues váyanos contando ahí tus experiencias, cómo te ha ido con las terapias a distancia. Obviamente estamos hablando de esto porque acabamos de transitar un año muy especial, un año muy importante, en el que pues realmente todo lo que se generó a distancia, todo lo que es distancia, pues se puso no de moda, sino se convirtió en una necesidad. Exactamente. Y estamos entrando a un año en el que seguramente y no estoy decretando nada, pero seguramente va a ser similar
y estamos cambiando como la manera en que nos comportamos como terapeutas y como ¿cómo se podría decir? Consultantes o pacientes de otros terapeutas. Entonces, pues vamos dándonos cuenta de que posiblemente se pueda hacer como muy necesario el hecho de que tú puedas ser consultado por alguien que se encuentre hasta en otra ciudad, se encuentre en otra dimensión, en otro país, se encuentre en otro país, se encuentre en otro planeta, etcétera, ¿no? Pues entonces, aunque no lo quieran creer. Sí, claro, claro. Y bueno, antes de seguir, recuerden que estamos compartiendo nuestro link porque ya va a empezar el tema y no se pueden perder toda esta información. También los invitamos a que nos escriban compartiendo lo que ustedes creen, si ustedes ya recibieron una terapia a distancia, qué tipo de terapia a distancia, si ustedes tienen duda de tomar alguna terapia, cuál terapia es la que ustedes están interesados en tomar, ya sea con nosotros o con cualquier persona. Vamos a desenvolver y vamos a decirlo así, desenmarañar la madeja que es pues todas esas dudas al respecto de pues si se puede o no se puede, si me va a servir. No vamos a tratar el tema de los costos porque eso ya cada terapeuta los tendrá, pero también vamos a estar hablando sobre todo lo que incluso puede ser ética con respecto a una terapia a distancia, porque también tiene su responsabilidad. Entonces, bueno, vamos a empezar. Así es. Y bueno, tú. No, vas a platicar de... Ya. Vamos primero con lo tradicional, sí, ¿no? Okay. Hay algunos terapeutas de medicina alópata incluso y medicina tradicional, digo, aunque estamos en Home Radio, ¿no? Vamos a hablar de varias cosas al mismo tiempo. Y quizás lo primero que se convirtió o está rompiendo, digamos, la línea de lo ortodoxo en cuestión de terapia a distancia, pues es la psicología, ¿no? Ajá. Entonces ahorita nos platicas un poco acerca de psicología, cómo funciona, cómo se come eso de la psicología a distancia. Bueno, de entrada, algo súper padre de la terapia a distancia en cuestión de psicología, porque la terapia a distancia ya se hacía, solo que no como ahora, o sea, ha ido evolucionando. Yo recuerdo cuando estaba yo en la facultad de psicología que los maestros nos hablaban sobre la terapia en línea, pero en línea telefónica. O sea, cuando tú hablabas de terapia en línea, era terapia en línea telefónica. Y obviamente era porque pues esa era la herramienta que en los 80 se empezó a volver un poco más necesaria, no solo porque ya todo el mundo tenía teléfono, sino porque pues ya había como distancias en las que tú tenías que viajar y para no perder tu terapia, entonces el psicólogo te daba la opción, si es que estaba modernizado, porque eso ya era así como un escándalo, entonces te daba su teléfono y ya tomabas la terapia vía telefónica. Con el tiempo se empezó a hacer muy necesario entrenar a los psicólogos, no todas las facultades lo hacían, pero se empezó a hacer necesario entrenar a los psicólogos para atender problemas psicológicos, obviamente, en crisis y a distancia. Y entonces ya empezaron a darse cuenta los psicólogos ortodoxos o clásicos que era necesario empezar a darles el teléfono a los pacientes para que pues pudieran comunicarse si es que no era momento de la terapia, pero que era un paciente que requería esa atención de emergencia, ¿no? La terapia en cuestión de, vamos a decirlo así, en línea telefónica, como tal, en psicología, pues, como digo, empezó como en los 80s. En los 90s, ajá. Bueno, sí, obviamente pues no, había psicólogos que decían que esto no era posible, que pues el 1 a 1 era lo que permitía que el paciente tuviera ese desenvolvimiento, pudiera expresar sus emociones, para que hubiera ese no contacto físico, pero sí esa parte humana, porque era lo que buscaba la psicología. Pero ya previo a esto, tal vez en los 70s, ya se empezaba a ver algunos médicos, ya no estamos hablando de psicología, médicos que empezaron a
pues tratar problemas por teléfono. ¿Por qué? Por emergencia. Entonces esto hace entender al psicólogo o a los psicólogos que ya era necesario cambiar estos paradigmas de, bueno, si el médico está con ciertos, sin estar auscultando, con ciertos síntomas, está dando un diagnóstico previo para que el paciente en casa hiciera ciertos remedios o pudiera atenderse emergentemente, bueno, pues el psicólogo también necesita hacer esto porque estamos hablando de mente y emociones. Entonces, bueno, va aumentando la demanda y entonces empiezan a generarse pues todo esto de las redes, bueno, la red, ¿cómo se dice esto? Las videollamadas, bueno, internet. Bueno, la videollamada fue más, pero el internet, y entonces empieza a dar el fenómeno del email, ¿no? Y entonces, pues ya previo a esto, y no es como muy común, pero hay cartas de muchos psicólogos en los 70s, en los 80s, en el 900, ¿no? ¿900? Sí, o sea, donde hay psicólogos que se carteaban con sus pacientes, y no precisamente para una terapia, sino para dar algunas recomendaciones o para dar alguna aportación que mantuviera tranquilo al paciente mientras no podía acceder a la terapia presencial. Presencial. Entonces, esto lo retoman y pues dicen, sí, o sea, ya tenemos las cartas, los psicólogos de antaño pues tienen comunicación con sus pacientes, pues yo creo que a alguien se le ocurrió decir, pues el email que más da, ¿no? Si podía llevarlo a caballo, puede ser digital, ¿no? Exactamente, y entonces empieza a generarse ya la digitalización de la terapia. Y pues ya tenemos la modalidad email. Empiezan a surgir y empieza a modificarse la tecnología y entonces pues más formas empiezan a ser como posibles, ¿no? Entre ellas la videollamada, entre ellas el chat, entre ellas, bueno, ahora en WhatsApp ya como tal usar las redes sociales para atender a los pacientes o a los clientes según pues fuera el tipo de terapia que se estaba llevando, ¿no? Entonces, parte de esto fue como el ir enseñando al paciente o ir también el paciente enseñando al psicólogo, al terapeuta, pues en qué otras maneras podría atenderse una persona si había limitantes de distancia, de tiempo, incluso de dinero, de lugar, etcétera, ¿no? Entonces, pues parte de esto surge por la comodidad y ahora se vuelve algo necesario por la pandemia, ¿no? Por las cuarentenas, porque pues ya están cerrados los lugares y a pesar de que la terapia psicológica es salud, pues hay lugares en donde se prefiere para no tener problemas, en donde pues se especule que hay un contagio, bueno, pues se va a la modalidad completa en línea, ¿no? O completa a distancia. Ahora, en cuestión, por ejemplo, de qué es, pues es muy sencillo. Es la comunicación a través de un medio, ya sea electrónico, ya sea de comunicación en general, que te permite, pues, llevar a cabo tu sesión. Esto, ¿en qué va a variar? Pues simplemente en que ya no vas a estar con la persona presencial, o sea, ya no va a ser 1 a 1, pero va a seguir siendo 1 a 1 a través de una pantalla. Los psicólogos, vamos a decirlo así, ortodoxos, han llegado a pensar que esto puede fracturar la relación paciente-terapeuta porque se requiere, como ya dije anteriormente, de una calidez entre comillas, a cierto nivel, que le permita a la persona expresarse, pero la realidad es que ya estamos tan acostumbrados a realizar videollamadas o ya se empieza a hacer más una costumbre que no necesitas estar leyendo, por ejemplo, si eres psicólogo, no necesitas estar leyendo su comunicación corporal, su lenguaje corporal, aún
que no estás presente con esa persona. Tú puedes estar viendo la pantalla y estar viendo sus expresiones y estar viendo cómo se comporta, si es que tu estilo lo requiere. Si realmente no es necesario, con una simple llamada y estar haciendo no solamente la conversación, es más que suficiente. Ahora, también es importante, perdón que te interrumpa, entender que dependiendo de la necesidad del paciente, es el tipo o la metodología o el sistema terapéutico que se va a utilizar. Exacto. ¿No? O sea, si tú estás en un proceso terapéutico, lo más cercano a estar en un consultorio no es el email, no es el WhatsApp, no es la llamada telefónica. Lo más cercano, hablando del lenguaje verbal y no verbal, es una videollamada. Claro. Ahora, si el paciente tiene o requiere de cierta recomendación, como ya lo decías, que antes decías que a caballo y todo este rollo. No, eso lo inventaste tú. Bueno, pero el correo llegaba a caballo. Sí, sí. Y después de X días, o sea, quizás lo más cercano pues es el correo electrónico, ¿no? O la pregunta directa del paciente a través de un WhatsApp o de, pues no sé, cualquier mensajería instantánea. Entonces, en ese sentido, sí nos estamos moviendo hacia un punto en el cual sí se vuelve más fácil, sin embargo, cada cosa puede tener como cierta aplicación, ¿no? Claro, o sea, va a haber ciertas personas que por falta de conocimiento de manejo de las redes sociales o de manejo de la tecnología, pues le impidan acceder a esto. Habrá personas que su padecimiento a nivel pues psiquiátrico le impida acceder también a poderse concentrar en una sesión. Habrá personas que requieran de una terapia de contacto, que son otro tipo, o sea, dentro de la psicología hay terapia psicocorporal, hay terapia psicodanza, o sea, hay muchas terapias que requieren de el terapeuta presente, pero habrá otras en la psicoterapia, vamos a decirlo así, común, en donde no se requiera justo la parte presencial, y entonces ahí sí, ya sea de acuerdo al tipo de trastorno o al tipo de padecimiento o al tipo de problemas que se requieren atender con el paciente, entonces el terapeuta decide o le propone cuál es la opción que él puede manejar, ¿no? Porque también falta que el terapeuta sepa de redes sociales, sepa de tecnología, claro, y etcétera, ¿no? Entonces ahí tienen que, pues puede ser lo más vamos a decirlo así, fácil, podría ser la videollamada, la llamada, ahorita que tenemos esta tecnología, o pues los mensajes, ¿no? El chat. Ya no sería tan factible el mail porque tenemos herramientas que son más rápidas, ¿no? Ahora, las ventajas rápidamente que tenemos es, como dije, que ocupa menos tiempo, o sea, tú en lo que te vas a trasladar ya estás perdiendo tiempo, ¿no? Mientras que tú quedas en una sesión y tú estás en tu casa o estás en tu oficina, apartas ese tiempo, prendes tu computadora o enciendes tu WhatsApp o lo que tengas que hacer y le dedicas tu hora, tus 45 minutos o tu media hora a tu sesión y ya no pierdes más que ese momento, ¿no? Otra de las cosas es lo accesible, porque tú ya no necesitas, entonces, como también tiene que ver con el traslado, tampoco necesitas pues cambiarte a una locación especial, sino que tú agarras en un lugar de tu casa en donde puedas estar solo y prendes ahí el aparato que tú vas a decidir, ¿no? Y también otro de los importantes, de las importantes ventajas es que pues tú te vas a sentir más seguro en donde tú decidas que vas a tomar tu sesión, ¿no? Tú vas a sentirte más confortable, tanto como si estuvieras en un consultorio en donde está hecho el espacio para que te sientas cómodo y privado, entonces tú vas a decidir esa privacidad y qué tanto la qué tanto la quieres, ¿no? Otro de los puntos también importantes es que, bueno, algunas de las personas terapeutas bajan sus costos por justo ya no estás teniendo el gasto de una renta, tal vez del lugar, pero sí vamos a decirlo así, hay gastos
que son luz, internet, o sea, con lo que tu terapeuta te está dando la sesión. Entonces, puede bajar tal vez un poco el costo o tal vez no, pero eso también ya lo decide el terapeuta que te va a atender. Yo tengo otra ventaja, nada A más ver. rápido, para que vayamos agilizando. Una de las ventajas, y que yo me he topado, digamos, con esa ventaja en cuestión de mis pacientes, en cuestión de la terapia psicológica como tal, así muy concreto, es que he notado que la mayoría, a pesar de tener la distancia y a pesar de estar detrás de una pantalla, en una videollamada, en Zoom o en lo que sea, siento como que esta distancia también, o sea, permite que podamos vernos, permite que estemos dialogando bien y al mismo tiempo permite que la persona no se sienta presionada a abrirse y se abre más rápido. Uh-huh. O sea, como que expresa mucho más rápido lo que quiere expresar, se siente en una zona segura, pues hasta al final está en su casa. La mayoría de mis pacientes, y digo, no los voy a ventanear porque nadie sabe quién son, pero de repente están como en su cama o en su escritorio, o así, están en un lugar seguro y cómodo y tranquilo, y se abren mucho más rápido. O sea, en la primera, segunda sesión, cosa que a veces cuesta un poco de trabajo en la terapia presencial, están contando de manera muy rápida, de manera muy, ¿cómo se podría decir? Abierta. Sí, porque sienten lo que aqueja, como, ¿no? y aparte porque sienten que ya, o sea, viene el otro paciente, si lo ven afuera, Ajá, ¿no? exacto. Viene el otro paciente, o si tienen otra cosa, Pero están me refiero, pensando o sea, en tiempo como de en traslado. videollamada. En videollamada la gente se abre más rápido. Ajá. Y cuando están cuando están en consultorio, como que pasan más sesiones en lo que la persona ya cuenta totalmente toda la historia que tiene que contar previo a que comencemos el proceso terapéutico. Ajá, ya te entendí. Sí. O sea, bueno, yo me refería a lo que también te puede estresar en una terapia presencial, ¿no? Sí, que te está esperando alguien o que ya sientes que el tiempo te está Ajá. carrereando, que también es eso. Uh-huh. Pero eso no implica y eso no hace que el paciente se abra más rápido. No, pues eso se hace siente que presionado. que se Ajá. cierre un poquito más y que le cueste un poco más de trabajo al terapeuta o a esa persona abrirse, ¿no? Y bueno, rápidamente, ¿es efectiva o no es efectiva? Pues va a ser efectiva en medida de qué tanto tú estás comprometido como paciente para, pues, hacer tu proceso honestamente, ¿no? Que incluso también, qué tanto, pues, haya el compromiso de los lineamientos que el terapeuta te va a poner, porque así como hay lineamientos dentro del consultorio, pues también hay lineamientos y de respeto y reglas que cumplir dentro de una terapia en línea, ¿no? O sea, que el llegar puntual a la cita, en este caso conectarte puntualmente, o sea, bueno, ya cada terapeuta va a tener su código de comportamiento para mantener una consulta a distancia. ¿Y ya? Así es. Ahora, muy importante entender que en el proceso terapéutico, lógicamente, y esto ya como consejo al terapeuta, ¿no? Lógicamente se plantean metas, siempre se tienen que plantear metas. Se vuelve a veces más factible el cumplimiento de las metas, no sé por qué, pero, o sea, es algo que desde la experiencia he visto, como que el cumplimiento de las metas es más factible porque te permite, estas herramientas de estar a distancia, te permiten ir dando una especie de seguimiento al paciente. Entonces el paciente de repente se puede sentir abierto a mandarte un WhatsApp, ¿no? Y a preguntarte, oye, o comentarte, ya me sucedió esto, o ya estoy haciendo esto, estoy logrando aquello, ¿no? Y en ese sentido se sienten acompañados, aunque no estén dentro de un consultorio, aunque no estén en su hora de psicoterapia, el paciente se siente acompañado y le permite, ¿cómo se podría decir?, involucrarse más en su mismo proceso. Obviamente la eficiencia de cualquiera que sea el método, ya sea que estés presencial, que estés a distancia, que estés en llamada telefónica, por correo, lo que sea, la eficiencia del proceso terapéutico siempre va a depender en gran medida de que el paciente ponga su voluntad en ello, ¿no? Eso también es súper importante recalcar. Y también obviamente pues la ética, ¿no? O sea, que el terapeuta siga los lineamientos de ética correspondientes a pues la privacidad, el respeto, también que llegue temprano, o sea, que se conecte, que dé un buen servicio en general, ¿no? Ahora, ojo con eso, porque también nos estamos enfrentando a una transición, así como nos estamos enfrentando a todo que se está moviendo hacia lo a distancia. Antes, por ejemplo, se consideraba incluso poco ético trabajar con un paciente a distancia. Sí, de hecho. O sea, era mal visto. Además, no podías decirlo abiertamente que estabas trabajando con alguien a distancia porque pues te convertías en un psicólogo chafa. Así chafa, patito, ¿no? O poco ético. flojo.
o flojo, ¿no? Y ahora, pues, ahora la necesidad es apremiante y justamente es hiper necesario que la persona tenga terapia. La mayoría de nosotros necesitamos terapia por todo lo que estamos viviendo y en ese sentido, pues ya no es mal visto, ¿no? Ya, ahora es bien visto. Entonces así cambia el tiempo. Pero justo eran paradigmas porque en realidad no había diferencia, o sea, la diferencia es simplemente un aparato y el servicio tiene que ser igual, tendría que ser igual, ¿no? Así es. Y pues bueno, vamos con más cosas para que recorramos toda la gama de terapias que hay a distancia. Entonces, que nos vamos con la parte de terapias, otro tipo de terapias. Uh-huh. Igual ya no sé si tenemos comentarios. Es que no puedo entrar, por eso es que no. Ok, bueno. Dulce Ríos me parece que nos mandó, que no lo leamos, no es por mala onda, sino de repente se nos borran. Pero Dulce Ríos, muchos saludos a Nacho Hernández. Hiller Silva nos dice compartido, muchas gracias. Brenda Reyes nos dice, yo soy maestra terapéutica y el 2020 compartí terapia a distancia, lo cual me hizo muy feliz, pues los clientes confirmaron que es igual o más poderosa la terapia. Para mí fue muy hermoso poder cortar distancia a nivel mundial. Así es, la verdad es que sí. Guadalupe Palacio, saludos. Picapol dice, hola, saludos maestros, comprobado, la terapia a distancia funciona igual. Por supuesto que funciona igual. Brenda Reyes nos dice, yo creo que en videollamada esa calidez sigue e incluso se potencializa. Sí, de hecho es lo que comentábamos, ¿no? A lo mejor se siente la persona más segura y por eso se abre más rápido. Jordi Buenaventura dice, excelente tarde mis amigos brujitos. Excelente tarde, Jordi. Y María Salazar dice, hola, ¿cómo están pasando? Mis saludos de Rosario, Argentina, bendiciones, muchas gracias. Súper bien. Y antes de que continuemos rápido, quiero mencionar algo. Sí hay justo, pues, una sensación de confort porque estás en tu casa y porque, pues, tú conoces tu espacio y tú te sientes como más cómodo, ¿no? Pero hay algo súper importante también dentro de la terapia a distancia en cuestión psicológica, que el psicólogo, el terapeuta, va a tener que ser muy hábil para no generar tanto confort en el paciente, porque esto también es contraproducente. Puede haber una contratransferencia, puede haber esto se refiere a que el terapeuta, si no tiene la suficiente experiencia ni tampoco en cuestión de terapia, y no tiene la suficiente habilidad para pues ir marcando como el lineamiento hacia dónde va conducida la terapia, pues se pueda volver el amigo del paciente, ¿no? Cuando tú como terapeuta, pues no te estás llevando vamos a decirlo así, un límite con tus pacientes y no estás teniendo también una asesoría con otro psicólogo para que vayas trabajando con tus casos, entonces ahí es importante hacer una pausa y ver cómo vas, ¿no? Cómo vas con tus pacientes. Y con los pacientes, ellos, si tú estás viendo que ya hay mucha efectividad, que te estás sintiendo demasiado cómodo, que no estás avanzando, entonces tú también debes de darte cuenta que pues ahí ya se está rompiendo también tu parte de seguir avanzando y puedes informárselo a tu psicólogo o si no, pues cambiar también, ¿no? Porque se trata de que no sean tus amigos, sino que sean las personas que te van a conducir a la mejora, ¿no? Así, eso es súper importante, súper importante, porque sí, el exceso de calidez produce irremediablemente amistad. Exacto. Y no es una relación de amistad. Entonces, creo que tenemos por ahí un poquito más de comentarios, pero nada más rápido. Vamos a platicar un poco, y aquí por eso les preguntaba sus experiencias, y ya veo que María Salazar nos está platicando, y tenemos varios terapeutas ahí. Vamos a hablar acerca de las terapias que no son como tal psicología, sino son otro tipo de terapias más del medio holístico, y cómo es que funcionan, y cuáles son las que... Bueno, no somos quien para decir cuáles funcionan y cuáles no, pero sí hay como ciertas cosas que se pueden respetar, ¿no? Que podemos tener en común todos, desde cualquier terapia, ya sea Reiki, el Theta Healing o el biomagnetismo, cualquier cosa que tú practiques, si se puede a distancia, está padrísimo. En teoría, para quien es estudioso de estos temas, en teoría, cualquier tipo de terapia de estas que tiene que ver con energía,
se puede a distancia, ¿no? Ujú. Cualquiera se podría a distancia. Ahorita nos vas a platicar un poco de las terapias Sí. a distancia. Y también muy importante entender que, pues hablando de otros, para agotar ya el tema de la parte de terapias alópatas, todavía hay terapias que no puedes tener a distancia, Sí. ¿no? Por ejemplo, si eres fisioterapeuta, no puedes trabajar a distancia. Si eres cirujano, antes no se podía. Ahora, ojo con eso, porque voy a aventarme aquí un comentario un poco, que va a rozar a lo mejor con algunos de nuestros seguidores. Ahora con la tecnología del 5G, que es esta red que es mucho más poderosa que las anteriores, ya se logró operar, no se operó una persona, se logró operar a una, me parece que es una pieza de pollo, Ujú. se le logró hacer una sutura a miles de kilómetros de distancia. Wow. ¿Por qué? Porque la red es súper eficiente, es súper rápida, y el cirujano literalmente puede estar tomando los instrumentos a distancia y está recibiendo, bueno, en un... Con obviamente, otro aparato. En un aparato exactamente gemelo, digamos, del que está manipulando el cirujano, los puede utilizar. Esto está basado en tecnología cuántica, ¿sí? Pero antes de que sigas esto ya se hace. En cuestión computacional, Sí, esto ya se hace desde hace tiempo, o sea, pero ahora ya es con más distancia. Claro. ¿Por qué? Porque hay cirugías, incluso pueden verlo hasta en las series, hay en Grey's Anatomy, bueno, en sinfín de, Sí. de series de médicos, en donde el médico está acá con unos palitos y con unos, Un robot con está un robot operando. está operando a unos centímetros, ¿no? Ujú. Entonces, esto pues ya es algo que se hace, que se conoce, que se acepta. Solo que lo que trastorna, lo que puede dar miedo, lo que puede hacer que tú creas que no, es que ese mismo circuito, pero va a viajar ahora miles de distancias, miles de kilómetros para hacer esa sutura o ese corte con otro robot que está muy, muy lejos, ¿no? Sí, entonces yo creo que estamos a años muy así a corto plazo, en una visión cortoplacista, de tener cirujanos altamente especializados operando personas en otro lugar del planeta donde no están ellos. Y eso, en cuestión médica, es un avance bastante importante, pero bueno, vamos a ya dejar y Órale, soltar qué un poco locura. la parte alopática y nos vamos a la parte holística, que me parece que es lo que más les como Nos que gusta y más nos nos gusta y pone. nos apasiona, y qué bueno que tenemos muchos terapeutas conectados. Entonces, Y bueno, ¿qué terapias a distancia se pueden hacer? Pues todas las terapias que sean energéticas. ¿Y a qué me refiero con terapias energéticas? Bueno, pues está el Reiki, está la energía universal, está el biomagnetismo médico, que a pesar de que es una terapia que sí es presencial y que requiere presencialmente requiere de, ¿cómo se dice? Herramientas, que son los imanes, también se puede hacer a distancia. Terapias, por ejemplo, de cristales, terapia de, ¿cómo se dice? cuántica. Cuánticas, ajá. ¿Qué otras? Se me acaban de decir. Psicotrónica. Psicotrónica. ¿Qué otra cosa? Si haces sigilos, taller de Sigilos. a distancia los puedes Sí, aplicar. y ustedes pueden inscribirse para aprender sigilos en Luz Arcana. Tarot puede ser a también distancia, puede ser a videollamada. distancia. O sea, todas las mancias que son, por ejemplo, tarot, lectura de velas, lectura de café, lectura de mano. O sea, tú nada más pones la foto de tu mano en el celular Y dale. y se la mandas a tu A tu quiromancio. sí, ¿Cómo se llama el quiro? sí, quirolector? No, pues quiromante, ¿no? Quiromante. Quiromante. Oye, quiromante está bueno, sí. Bueno, y entonces, pues todo eso se puede. También hay restricciones, porque aquí sí es importante tener el permiso de la persona, ¿no? Pero más adelante vamos a empezar a hablar de eso. Ahorita nada más hay que mencionar, pues, cuáles podrían ser. Hay muchísimas más, la verdad es que ahorita ya no me viene a la mente, tenía yo como mi lista mental, pero todo lo que es energético, todo lo que es, vamos a decirlo así, una terapia que te permita canalizar energía, eso se puede a distancia. Así es, todo
todo proceso que involucre tu energía y tu intención, puedes hacerlo a distancia. No importa si la persona está en Saturno o está en África. Bueno, antes... O sea, en teoría, ¿eh? Ajá. En teoría. Dice Sari, ¿también será que como estamos dentro de nuestra energía y logramos conectarnos mejor con todo ello? O sea, ella mencionaba Dijo que sobre... dijo que es pregunta. Ella mencionaba sobre el tema de la psicología en línea, ¿no? No entendí muy bien la pregunta. Yo sí la entiendo, o sea, si tú, por ejemplo, estás en tu energía positiva o estás así como entrado en tu proceso, seguro, ¿no? Ajá, pues tú te sientes mejor para hablar con el terapeuta, sí. Ok. María Salazar, creo también nos dejó... Ya. Soy terapeuta y hago Reiki a distancia y él hace el mismo efecto, efectivamente. Por acá tenemos otro terapeuta, nos dice Hiller Silva. No me sale a mí. Dice, doy terapia a distancia y me funciona muy bien, manejo BioQuantum, creo que es BioQuantum. A ver, explícanos qué es BioQR, del maestro Claudio Calendi. Ok, no lo había escuchado, pero me imagino que ha de ser muy padre. Entonces sí, hay algo importantísimo y que como terapeutas pues, lo ideal sería que todos sepamos, como cuáles son los mecanismos de acción de las terapias, ¿no? Eso es muy importante entender. Perdón que me esté tome el cubrebocas, pero estoy teniendo los problemas que tiene cualquier persona que tiene lentes con cubrebocas, que se me están empañando horrible y es muy incómodo. Entonces, bueno, esa situación de saber por qué funciona tu terapia es muy importante, y no solamente porque tienes que entender tu sistema, sino más allá de eso, porque tener esa información dentro de tu conciencia te permite que sea más eficiente tu terapia. Entonces, vamos a explicar de manera muy rápida por qué funcionan este tipo de terapias. Hay varias teorías, varias hipótesis. Hay algo muy importante que hay que decir, que también tiene que ver con cosas de ética, es que a nivel científico todavía no está comprobado que funcione, ¿sí? Por eso a los holísticos nos tienen en el ¿cómo se podría decir? En el rango de la charlatanería. En el corral de la pseudociencia, ¿no? En la charlatanería, etcétera. No quiere decir que lo seamos, pero sí es importante entender que todavía no hay instrumentos y todavía no hay como algo que le permita a la ciencia comprobar que funciona en efecto. Sabemos todos los que estamos aquí y los que están oyendo y todo que funciona, pero todavía no se ha comprobado. Lo que sí es que hay varias teorías que nos pueden respaldar o que te pueden ayudar a entender por qué funciona. La primera es justamente el tema de la intención y la atención, ¿no? Esta idea también un poco, pues básicamente es una idea antigua, ¿no? Uh-huh. En el que propiamente se entiende que donde está tu atención está tu energía y donde está tu energía está tu intención. Entonces, en ese sentido, desde esas tres palabritas puedes entender muy fácilmente que si tú pones tu atención en algo, aunque no esté presente en el cuarto donde estás o en la casa donde estás, etcétera, parte de tu energía se va a dirigir hacia ese objeto, hacia esa persona. Entonces eso es algo muy básico de comprender, ¿no? Pongo mi atención en esta persona, en este objeto, pongo mi intención y posiblemente, o de hecho, mi energía va a estar ahí, o una parte de mi energía, no toda mi energía, pero mi energía va a estar, o parte de mi energía va a estar ahí. Pero hay otras teorías que pueden ayudarte a explicar de una manera quizás más actual las cosas. Hay una teoría que se llama la teoría del campo mórfico. Esta es una teoría de Rupert Sheldrake. Este científico manejó un sistema hipotético de cómo es que las personas, o cómo es que básicamente todo en este universo tiene forma. Mórfico viene de morfos, de forma. ¿Cómo es que todo se va creando de manera tan ordenada? O sea, le llamó este campo mórfico a lo que podríamos algunos llamarle Dios, energía universal, gran arquitecto, como le quieras llamar. Le llamó campo mórfico. ¿Y qué es este campo mórfico? Este campo mórfico ayuda a entender y a explicar tres cosas distintas. Uno, ¿cómo es que se nos da forma a nivel embrionario? ¿Cómo es que tomamos forma? ¿Por qué los humanos tenemos forma de humanos y por qué no? O sea, ¿por qué no alguien que se embaraza tiene un resultado completamente distinto, radicalmente distinto a otra persona que se embaraza? ¿Por qué tenemos la misma forma? No exactamente iguales, pero sí la misma forma. ¿Y por qué cuando una especie evoluciona al mismo tiempo a pesar de no estar en el mismo lugar? Ese es un fenómeno muy, muy entendido y estudiado, ¿no? La teoría de los 100 monos y todo este rollo, en donde
cuando parte de la especie aprende una habilidad nueva, la especie completa la adopta. Este científico Rupert Sheldrake decía justamente eso, ¿no? Que a través de los campos mórficos, que propiamente viene siendo lo exterior a este cuerpo, ¿no? Que está, digamos, la parte espacial que nos rodea, transmite información que le da orden al aparente caos en el que vivimos, le da orden, y justamente ese orden ayuda a que esa información se quede grabada como una especie de, vamos a decirle que el campo mórfico es la USB de Dios, ¿no? Y entonces le da orden a todo lo que la persona va aprendiendo o el animal o lo que sea va a generar a través del paso evolutivo, ¿no? Entonces, en ese campo mórfico viene siendo como los registros akáshicos, vamos a decirlo así, en donde toda la información está almacenada, y ya por eso esta frase de los niños vienen con nuevo chip, no, es que en teoría todos están uniformando para la evolución. Exactamente, entonces el campo mórfico ayuda que cada vez vengas con más información, porque la información se va acumulando ahí. Yo lo voy a explicar así, muy sencillito, en micro, para que se pueda entender. Tenemos un cuerpo humano y nos vamos a ir hacia adentro. Imagínense que, pues, en el campo mórfico es la sangre que llena todo nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, esa sangre va a llevar nutrientes a todos los órganos, pero no va a ser como de a unos sí, a otros no, sino va a diseminar a todos. Habrá órganos que lo absorban, habrá órganos que no, ahí es la diferencia, ¿no? Entonces, imagínense que estos órganos somos nosotros como humanidad, y habrá quienes absorban ese conocimiento y habrá quienes no, y entonces habrá quienes evolucionen a la par y habrá quienes un tantito más después, ¿no? Pero de que todos vamos a evolucionar. Ahora, esa información, ¿no?, que menciona Ricardo en el campo mórfico, imagínense, como digo, es esos nutrientes que viajan en la sangre, pero que también están, o sea, uno lo ingiere, pero esos ingredientes van a estar como dispuestos a todos, ¿no? Entonces pudiera ser que se desechan, y en ese campo mórfico que estábamos pensando como ejemplo macro, pues habrá información que no se va a tomar porque todavía no estamos preparados para pues entenderla, ¿no? O no ha sido repetida por la especie. Exacto, por ¿no? varios miembros de la especie, que eso es importante. Exactamente. De ahí deviene también esta idea de la masa crítica, ¿no? Exacto. Que se necesitan cierto número de integrantes de la especie que hagan un hábito en específico, que tengan un aprendizaje en específico, para que toda la especie se vea empapada a través del campo mórfico, o más bien, el término correcto es de la resonancia mórfica, se vea empapada en esta especie. La resonancia mórfica es esta especie de memoria de la naturaleza, la USB que les llamaba, que coordina y hace todo este proceso de coordinación y reflejo dentro de toda la especie. Entonces, cuando muchos integrantes de una especie aprenden algo, cuando son lo suficientes esa masa crítica, ¡pum!, esa información se traslada hacia toda la especie. Básicamente es lo que plantea, en términos muy, no soy maestro, ¿no?, de esto, ¿no? Pero estamos platicando acerca de eso. Y estamos tratando de hacer entender que, si bien, porque aquí hay un comentario, si bien esto no está explicado completamente científico, sí hay ya estudios científicos que están tratando de ver cómo es que llega esta información a nosotros del universo y cómo es que pues está generando este intercambio energético, ¿no? Hay quienes están investigando las ondas sonoras, ¿no? Hay quienes están investigando las ondas, la vibración, hay quienes están investigando la luz, y bueno, todo eso contiene información. La diferencia es que todavía no hay aparatos, como dijo Ricardo, tan precisos como para saber qué se envía en cada una de esas, pues, vamos a decirlo así, pues ondas o vibraciones o luz o sonido o lo que sea, ¿no? Así es. Ahora, muy importante, sí, igual por el comentario de Hiller. A ver,
Hay que también, digo, antes de que sigamos avanzando, se me hace que sí le vamos a dar otro programa al tema. Sí, yo creo que sí. Antes de que sigamos avanzando, hay que entender varias cosas. La primera, no porque algo no sea ciencia, no quiere decir que no sea válido. Lo que pasa es que estamos en un momento en el cual nos dicen, no, es que eso no es ciencia, y ya como que nos ofende, y como que nos sentimos un poco mal, ¿no? Porque hay gente que cree que algo que no es ciencia es menos que lo que sí es ciencia. A ver, lo que no es ciencia quiere decir que todavía no ha sido cuantificado y medido y comprobado, es decir, que el fenómeno sea repetitivo las suficientes veces para que sea algo, ¿cómo se podría decir?, explicable a nivel científico. Eso es una. Eso no implica que el fenómeno no se dé. O que no exista. O que no exista, exactamente. Lo que implica es que todavía no ha llegado la ciencia a un nivel en el cual, esto se lo digo a un científico y me va a ofender, pero la verdad es que todavía no han llegado a un nivel en el cual puedan entender el fenómeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata como de esta guerra entre ciencia y academia y los holísticos, vamos a decir, que somos todos nosotros, sí. ¿No? Más bien es entender que... Nada es más ni nada es menos. Exactamente, no necesitamos que sea ciencia. En algún momento la ciencia lo va a entender. Lo va a respaldar. Sí necesitamos que sea, en términos legales, permitido. Eso sí necesitas eso. Pero eso ya es otro tema. Y sí es importante esto que menciona Ricardo, es importante la legalidad, porque de eso también determina la ética, lineamientos de ética, y de eso también determina que las personas con seguridad puedan acceder a las terapias. ¿Por qué? Porque sí hay muchas terapias energéticas que funcionan, pero también hay muchas terapias que son charlatanería, porque han matado a muchas personas. Y esto es algo real. O sea, yo soy terapeuta holístico y también estoy a favor de que se haga legal ciertas terapias para que podamos trabajarlas sin ningún temor a ser encarcelados o a que se nos enjuicie por cosas que no hacemos, porque hay otros que meten ideas dogmáticas a las personas para creer que están llevando un proceso terapéutico energético, cuando en realidad solamente es un fraude, ¿no? Un engaño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay otra teoría rapidísimo, que esta quizás sea la que explique más de una manera, ahora sí, quizás la academia se pueda meter por ahí, la academia hablando de la ciencia, los científicos, se pueda meter por ahí para explicar por qué el fenómeno, por ejemplo, de la terapia Reiki tiene un funcionamiento a distancia, por qué el biomagnetismo puede funcionar a distancia, por qué la terapia que hagas funciona a distancia. Este es el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Este fenómeno se estudia desde antes de Einstein, pero Einstein fue el que le dio como... forma. Le dio forma, pero además, la verdad es que murió sin ver el resultado de lo que estaba estudiando. O sea, era una persona sumamente brillante, pero no... murió sin todavía entender varias cosas. Y es que él descubrió que había un fenómeno a nivel cuántico, como bien lo dicen por ahí, que es todo lo que está muy chiquitito. El fenómeno cuántico se da antes de los átomos, es subatómico. Entonces, hay que entender que estamos hablando de cosas pequeñititas, o sea, ni siquiera un microbio, ni un virus, nada. Más pequeño que los átomos. Y entonces, en ese mundo más pequeño que los átomos, hay situaciones y cosas que suceden que a nivel macro no podrían suceder, o aparentemente no podrían suceder. El entrelazamiento cuántico es uno de ellos. Y para explicarlo de manera muy rápida, resulta que el entrelazamiento cuántico funciona cuando dos partículas están o convergen entre sí, cuando están, vamos a decirle, conviviendo, uh-huh. ¿no? Cuando dos partículas a nivel cuántico están conviviendo y después son separadas la cantidad de distancia aparentemente que sea, pero bueno, hasta ahorita pues un extremo a otro del planeta casi, resulta que hay algo que sigue uniéndolas, un fenómeno de comunicación entre esas dos partículas. Es algo sumamente interesante de estudiar. Este fenómeno y los experimentos que se han hecho implican que, por ejemplo, cuando se manipulaba una partícula en un extremo del mundo que había sido separada de la otra, que son partículas, vamos a decirle, gemelas, este fenómeno hacía que a la hora de manipular una partícula de un lado, la otra generaba el mismo efecto, tenía exactamente el mismo efecto. Entonces hay científicos formales que incluso se han dedicado a estudiar este proceso y este fenómeno, pero ya aplicado
en fenómenos psicológicos o en fenómenos pues de otro tipo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Jacobo Greenberg, ¿no? Que estudió parte de este proceso, entre ellos, actualmente... Nuestro amigo aquí en Puebla, nuestro amigo el doctor Jorge Flores. Jorge Flores está estudiando eso, busquen Jorge Flores, busquen Respirar por la Tierra, están estudiando eso, o sea, hay gente que está involucrándose en eso. ¿Por qué? Porque también esto podría explicar fenómenos muy interesantes como telepatía, como la empatía entre personas y la transmisión de comunicación, de información entre personas a distancia. Y eso explica, o podría explicar de manera muy franca y directa, por qué una terapia a distancia puede funcionar, por el entrelazamiento cuántico. Ahora, ya vamos a decirlo así, más coloquialmente, imagínense entonces que pues hay un hilo que une a esas partículas y ese hilo une a todas las partículas en realidad, a todas, y por eso es que existe pues una red que es invisible, que es, como dice Ricardo, pequeñita, imperceptible, y que transporta información. Y entonces todo canalizador, todo terapeuta que realiza una terapia a distancia energética, no es que tenga conciencia de ella, pero tiene la capacidad con la intuición, con la intención y la intuición de transportar esa energía hacia donde se requiera. Y esa es la explicación, digamos, más sencilla del cómo es que funciona y por qué es que una persona de miles de kilómetros de distancia me puede dar sanación, ¿no? Sí, bueno, sencilla de explicar, sí, difícil de procesar. Sí. Ojo con esto, qué bueno que salió esto. A veces hay quien nos dice, esto es cuántico, ¿no? Y todo es cuántico y ya es cuántico. Y ya todo. Es que la palabra de moda, ¿no? Ajá, pero a ver, hay que entender el fenómeno del entrelazamiento cuántico, la fórmula matemática física para llegar a comprobar eso. Hay gente que dedicó su vida a eso entera para resolver un problema. Esa es una fórmula, ¿sí? Para resolver eso. Entonces, sí, pues todo es cuántico. O sea, yo soy cuántico, el micrófono, o sea, todo es cuántico, pero no nada más es por, no nada más se es dice la palabrita. Por decir, ¿no? Hay que entender que todo esto que se ha comprobado porque alguien se dedicó a estudiarlo de manera formal, de manera profesional. Entonces, igual hay que respetar un poco ese tipo de estudiosos y académicos. No, claro. O sea, aquí lo importante de la ciencia, porque lo importante de la ciencia es que le pueda dar nombre a lo que no lo tiene. Que le pueda dar explicación en pasos a lo que tú haces sin tener idea de qué sucede. Que le pueda dar justo una serie numérica que pueda hacerlo palpable, ¿no? Que lo pueda hacer físicamente visible, analógicamente, a lo que tú no puedes ver, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo hace más real para otros que no tienen la capacidad de acceder a creer, porque sí requieres creer sin ver, ¿no? Entonces, por eso es importante la ciencia, no porque, no como se ha creído, que la ciencia domina, ¿no? No, pues que la ciencia le quite prestigio a lo que todavía no es visible, ¿no? Un verdadero científico es quien le va a dar nombre a lo que todavía no tiene explicación, no quien va a rechazar lo que no tiene explicación, porque ese entonces no es un científico, ese no quiere descubrir, eso solamente tiene un dogma. Así es. Y entonces, bueno, nos queda ya poquito tiempo. ¡Híjole, sí nos faltó chorrísimo! Sí, nos faltó mucho. Vamos a darle un segundo programa, yo creo. Muchísimas gracias por sus saludos. Juana Vargas nos dice, los extraño. Extrañamos tu corazonzote también. Te mandamos un beso y un abrazo donde quiera Socorro que estés, Palacios, Juana. buen programa. Gretel Vargas, excelente programa. María Salazar dice, sanación pránica, también mensajes metamórficos. Y pues ya, creo que ya leímos el de... Elder Silva dice biodescodificación, Healer, y reprogramación a nivel cuántico utilizando la kinesiología y BioQR. Y también nos dice, muy interesante... Henrietta Reynolds. Ajá. Ok. Muchísimas gracias. Y pues nada, nos vemos en el no se siguiente pierdan el jueves. próximo programa, jueves, 1 p.m. Bendiciones y luz en su camino. Luz en su camino. Luz Arcana.
salud mental y espiritual, con ayuda del tarot y la numerología, con Valentina Arenas y Ricardo Flores, en Om Radio.